Bueno amigos, y en esta parte de nuestro espacio vamos a estar conversando de un tema que me parece sumamente interesante, porque se ha hablado mucho del manejo de la data, del manejo de la analítica, pero ¿hasta qué punto es importante eso? Por tal motivo, yo he querido conversar con Iván Herrera. Él es el Senior Customer Advisor de SAS, y con él vamos a plantearle el tema de la importancia de la analítica en los entornos empresariales. Ellos comentan que la analítica de los datos examina grandes cantidades de datos para descubrir patrones ocultos, correlaciones y otros insights. Con la tecnología de hoy es posible analizar los datos, obtener respuestas de ellos casi de inmediato. Iván, es un placer para mí estar conversando contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgar, muchas gracias por la invitación. La verdad que creo que el placer es mayor para mí estar acá contigo tratando estos temas. A ver, venimos desde hace unos años oyendo el término Big Data, oyendo el término de analítica de datos o ingeniería de datos, minería de datos en algunos casos, ¿ok? Y lo que ha sido la costumbre en el mundo de la informática es como cambiarle el nombre a algo cada año para hacerlo diferente cuando sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando tú me hablas de analítica de datos, es lo mismo que habíamos conocido de Big Data y de minería de datos. Edgar, bueno, en parte tienes razón. La verdad que hay términos que se ponen de moda año a año, ¿no? Especialmente cuando hablan el tema de analítica de datos. Pero realmente, si somos un poco más formales y más estrictos, el tema de analítica data de mucho, mucho tiempo atrás. Eh, se utilizaban algoritmos estadísticos, algoritmos de descripción de información. Tanto así que SAS como tal es una compañía que lleva más de 40 años trabajando temas de analítica. Entonces, claramente este no es un tema nuevo. ¿Qué sucede? Que a medida que vamos evolucionando, comienzan a surgir diferentes tecnologías y comienza a abrirse un poco más, a todo el mundo familiarizarse un poco más con el tema de los datos, con todo el tema de los dispositivos móviles, redes y demás, que hace que estos conceptos ya no sean exclusivos de un grupo limitado de académicos o de personas con un alto nivel educativo, sino que ya son conocimientos, experiencias y vocabularios que están ya en boca de casi todo el mundo, ¿no? Me parece interesante. Si podemos definir a SAS, ellos es una empresa líder en analítica e inteligencia artificial a través de software y servicios innovadores. SAS capacita e inspira a los clientes en todo el mundo para transformar los datos en inteligencia. Como ellos se definen, SAS es of the power to know. Y eso Power to know. es una gran responsabilidad. Ahora, estos datos, tal como están o tal como se generan, no puede, o sea, no sirven para nada, básicamente. Yo creo que lo primero que debe tener un dato es organización y debe ser generado con una intención o con como input para una aplicación o para unos ingenieros de datos. ¿Cómo ven Sí, ustedes eso? sí, Edgar, en eso tienes razón. Digamos que lo principal y el inicio es qué objetivo o qué respuesta es la que tú quieres lograr, ¿no? Si tú quieres lograr un objetivo puntual, pues debes buscar las fuentes de información que te ayuden a responder o a alcanzar ese objetivo, ¿no? Si tú estás buscando un tema de optimización en prestación de un servicio de salud, por ejemplo, pues claramente vas a tener que ir a buscar información que te ayude a responder cómo optimizas la asignación de citas en un centro médico y con un conjunto de clientes. Si tú miras en el sector financiero y quieres llegar con el producto apropiado a diferentes clientes, pues tienes que conseguir la información que te ayude a responder eso. Entonces, claramente, lo primero es definir un objetivo o una pregunta de negocio que tú quieras resolver, ¿cierto? Una vez tienes estipulado eso, tienes que ir a buscar o tienes que acceder
a esas fuentes de información que te ayuden a responder y alcanzar ese objetivo. Claramente, esa información es una materia prima bruta como tal que tienes que comenzar a transformar y que tienes que comenzar a condensar, a filtrar, a validar, a limpiar de cierta manera para que quede disponible y comenzar a hacer ya analítica de datos al respecto. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un problema inicial? Y esto entrando un poquito en generalidades, ¿no? Sí. A la hora de construir los datos, ¿no? Tú dices, bueno, yo quiero ver la analítica de tal comportamiento de mis clientes, pero en el transcurso te das cuenta de que tú necesitas otra cosa y no lo habías planificado, ¿no? Es aquí donde entra SAS a solucionar ese tipo de problemas, o ya después que está ensamblado es que empieza a dar todos los resultados. ¿Cuándo entra a funcionar SAS? Edgar, eso es una característica muy importante. Lo que acabas de mencionar es un reto que nos conlleva a tener dos cosas básicamente: flexibilidad, ¿sí? Y ser, en el mundo del software es muy conocido un concepto que se llama black box o white box, caja blanca o caja negra. Si tú ofreces o si tú te apalancas en tecnologías que son caja negra, no vas a tener esa flexibilidad para poder hacer diferentes variaciones. En este caso, SAS es una herramienta que es caja blanca, donde le permite a sus usuarios poder hacer los diferentes cambios, las diferentes pruebas que lo requiere. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque claramente cuando trabajamos de datos, cuando trabajamos de responder preguntas de negocio a partir de datos, eso no es un proceso estático, ni es un proceso determinístico. Eso es un proceso dinámico, es un proceso iterativo, es un proceso aleatorio. Por lo tanto, a medida que tú vas realizando análisis, que va cambiando la población que tú estás analizando, que vas recibiendo nuevos datos, tú debes tener la flexibilidad de poder comenzar a adaptar los modelos a esos nuevos fenómenos que tú estás estudiando. Claro. Ahora, ¿cómo, cómo ayuda SAS a los clientes? Porque ustedes dicen que son el power. ¿Cómo los ayuda? Sí, Edgar, nosotros primero tenemos una tecnología de punta. Somos fabricantes de un software analítico, el cual es utilizado por casi el 95-98% de las grandes compañías, de las compañías que están en la lista de Fortune 500. Y esto se debe a lo siguiente. Primero, que SAS piensa de manera corporativa. Entonces, las soluciones que ofrecen es para resolver problemas de negocio, problemas corporativos a gran escala. Y eso lo hace básicamente a través de una metodología que dentro de SAS denominamos como el ciclo de vida analítico. Es decir, comenzamos determinando un objetivo de negocio, tal como tú me lo habías preguntado previamente. Posterior a declarar a establecer ese objetivo de negocio, entramos a identificar esas fuentes de datos. En cuanto a las fuentes de datos, es importante tener en cuenta tres cosas: garantizar el acceso a esas fuentes de datos, poder integrar las diferentes fuentes de datos, porque no está todo en un solo repositorio, sino que es muy común que lo encuentre en diferentes repositorios. Debo tener la capacidad para integrar esas fuentes de datos. Y tercero, debo tener la posibilidad de transformar y limpiar esas fuentes de datos. Entonces, el objetivo, el acceso a fuentes de datos. Y viene todo el esplendor de SAS, que es donde SAS tiene un portafolio bastante amplio para aplicar capacidades analíticas y de machine learning. Estas capacidades son metodologías que me va a permitir extraer patrones, clasificaciones y resultados a partir de esas fuentes de información, que finalmente me va a apalancar y me va a soportar la toma de decisiones. Porque de nada te sirve hacer todo ese proceso tan grande si al final no se traduce en una decisión. ¿Te apruebo o no te apruebo a ti una tarjeta de crédito, Edgar? Eso realmente es la decisión que debe estar apalancada en todo este ciclo analítico. Entonces, con SAS tenemos el end-to-end de todo este proceso que hace que realmente mis clientes puedan tener resultados, y no resultados analíticos, sino resultados de negocio que le traigan beneficio económico o reducción de costos,
o satisfacción de los mismos clientes, ¿no? Una de las tendencias que hay en el mercado, Iván, es que están mezclando toda esta analítica con inteligencia artificial. ¿Usa SAS inteligencia artificial para manejar los datos? Sí, Edgar, en eso digamos que SAS ha sido uno de los pioneros del mercado. Como te digo, como tú lo mencionabas al inicio, el tema de inteligencia artificial es un concepto que está en boga, que se pone de moda, que a medida que avanza la tecnología hace que cada vez sea más asequible la inteligencia artificial a los usuarios con aplicaciones civiles, lo llamo yo, porque ya pasa de ser aplicaciones muy de laboratorio o militares a ser aplicaciones civiles que podemos ver hoy en el día a día. Entonces, en ese sentido, SAS posee esas capacidades y algo bien importante, Edgar, es que SAS te ofrece no aplicaciones de inteligencia artificial que después, si requieres hacer cualquier variación, no tienes cómo hacerlo, sino que te ofrece las capacidades para que tú mismo puedas ir desarrollando esas aplicaciones que demanda tu negocio o tu empresa. Claro. Fíjate que hay un grave problema quizás en la percepción de los clientes y en los procesos de venta que tienen las empresas de este tipo. Cuando tú le hablas a una empresa y le dices que tú puedes hacerle todo lo que es la analítica de sus datos, ¿ok? Para el cliente se crea un mundo de fantasía, un mundo irreal, como dice la Bella y la Bestia, ¿no? Un mundo irreal, ¿ok? Pero, Mm, pero ¿qué es lo que puede hacer? Ya me dijiste qué es lo que puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer SAS? Bien, Para que los clientes estén claros, o sea, a lo mejor, no sé, para eso te lo pregunto, qué no puede hacer SAS en sí. lo que es el Eh, manejo de datos? Sí, por ejemplo, digamos que algo muy evidente y que de pronto lo podemos ver en algunos clientes es SAS no es una base de datos, no es una herramienta para almacenar datos, no, es una herramienta para extraer con inteligencia toda la información posible de ese conjunto de datos. De esta manera, SAS, de cierta manera, y es una frase que nosotros la utilizamos mucho, SAS es agnóstico a las fuentes de información. ¿Qué significa eso? Que SAS no tiene restricción para acceder a algún tipo de información. Puedes tener el repositorio de datos que quieras, ya sea en la nube, ya sea en tu servidor local o donde sea. SAS puede acceder a esa información. Entonces, SAS no administra, no es una base de datos, no es un repositorio de datos, pero sí podemos acceder para extraer esta inteligencia de estas fuentes de información. ¿Qué no es SAS tampoco? SAS no es un ERP, no es un BPM, no. Todas estas plataformas que me ayudan a soportar todas las actividades operacionales de las empresas, lo que hace SAS es utilizar esa información como resultado de estas plataformas que me ayudan a establecer estas operaciones, utiliza esa información para ver de qué manera puedo optimizar dicha información. Puedo optimizar las acciones basados en esa información que estoy registrando. Amigos, estamos conversando con Iván Herrera, Senior Customer Advisory de SAS, y estamos tocando el tema de la analítica de los datos y la forma de utilizar los datos. Hablas de varias fuentes, Iván, de que tú puedes conseguir información de varias fuentes. En este mundo tan movido como hemos tenido en los últimos 2 años, que cambió todo el concepto de muchas empresas, mucha de esa data está proveniendo o está viniendo de las redes sociales. Es posible que SAS pueda capturar lo que se está hablando de los clientes, del cliente en redes sociales, puede hacerle algún seguimiento, algún tema en especial, puede de alguna manera tener un diagnóstico y alertar sobre una posible situación. Claro que sí, Edgar. Mira, ese tipo de información que tú mencionas es lo que conocemos como data no estructurada. Es decir, es una fuente de datos, es una fuente de información de datos
que no están establecidos mucha de esa información no está establecida dentro de una base de datos, no tiene toda la estructura que conlleva una base de datos, que por lo general eso es lo que conocemos como datos estructurados, sino que esta es información que va almacenando y se va generando, y muchas veces de ella en los formatos no convencionales, es decir, ya sea tipo texto, ya sea tipo audio, ya sea tipo video. Entonces, este tipo de información, SAS ofrece la capacidad de poder analizarla de manera que yo pueda encontrar relaciones. Este es un tema bien importante que nosotros utilizamos en nuestras soluciones de fraude, por ejemplo. Cuando nosotros abordamos los temas de fraude, parte de abordar el fraude es a partir del análisis de las redes sociales, de ver cómo un individuo puede estar relacionado con otros individuos de manera que estén generando algún tipo de estructura organizada en temas de fraude. Entonces es una fuente de información bastante valiosa que utiliza SAS para el desarrollo de sus casos de uso en diferentes industrias. ¿Cómo está el uso de SAS en América Latina? ¿Tiene algún conocimiento de eso? Sí, claro que sí, Edgar. Mira que en América Latina cubrimos toda la región. Tenemos oficinas locales en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, y estamos cubriendo todo el territorio latinoamericano. ¿Qué te puedo decir? Tenemos las principales entidades financieras, tanto de Colombia como de la región. Los principales bancos utilizan SAS en diversos casos de uso y en diversas aplicaciones. El sector de telcos también lo usa, de telecomunicaciones. El sector de retail es muy fuerte, SAS es muy fuerte en el sector de retail, por ejemplo, en Chile es bastante fuerte, en el sector gobierno es bastante fuerte. Entonces la presencia de SAS es bastante amplia en toda la región de Latinoamérica. ¿Tú pudieras referenciarme algún caso de éxito que sea significativo en la región? Si lo tienes a la mano. Si no lo tienes a la mano, no hay ningún problema. Sí, 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 claro que sí. Hay uno muy bonito. Bueno, yo no creo que te pueda decir exactamente el nombre, aunque creo que lo vas a dar. Hay un caso muy bonito en el cual nos sentimos muy orgullosos en SAS Colombia, y es el tema del apoyo al proceso de paz en Colombia. Podrás saber que, digamos, hay muchísimos archivos en análogo, ¿no? En papel. Entonces, todos esos archivos que documentan los diferentes casos que se llevan pues a una instancia jurídica, todos esos casos se han digitalizado y se ha comenzado a utilizar las capacidades de SAS para hacer minería de texto, que es otro de los conceptos. Tú hablabas de minería de datos, hay otro más en detalle que es minería de texto. Y SAS con sus capacidades ha soportado ha aportado con este proceso de minería de texto para poder agilizar el análisis de toda esa documentación que conlleva que conlleva y soporta todos los estudios y las sentencias y todas las decisiones que se toman en este proceso de paz a nivel jurídico. Eso es algo de lo que desde SAS nos sentimos muy orgullosos. Ahora, bueno, hay unos mucho más corporativos. Estamos a nivel bancario, tenemos un fuerte componente en el lavado de activos, en las soluciones que procuran detectar el tema de lavados de activos. Esas son soluciones que están, te puedo decir que en los principales bancos, lo tenemos acá en Colombia, está en Brasil, muchos de los principales bancos tienen esa solución. Y finalmente algo de lo cual también nos encontramos muy orgullosos y que uno pensaría que es solamente a nivel de retail o a nivel de prestadores de servicio, y es la experiencia del cliente. Colocarle al cliente el producto correcto, en el lugar correcto y en la cantidad correcta y en el momento que es. Y eso es algo también pues, de lo que hemos estado muy orgullosos y que eleva sin lugar a dudas la experiencia de los clientes. Eres un asesor de clientes de SAS. ¿Cuánto tiempo, si viene un cliente y te dice, mira, ¿en cuánto tiempo yo puedo estar obteniéndole o viéndole el resultado a una instalación de SAS? Sí, bien, ese punto, digamos que nosotros tenemos una metodología que se llama metodologías ágiles o agile, donde acá lo que se establecen
es unos objetivos iniciales, ¿sí? Unos sprint, donde esos sprints son victorias tempranas que se establecen y se acuerdan con el cliente. De esta manera no tienes que esperar un año hasta tener un resultado, sino que pueden ser sprints que se van ejecutando cada 2, 3 meses. De esta manera ya vas teniendo esos resultados a temprana, sin tener que esperar tiempos demasiado largos. Interesante, o sea, lo que me has mencionado de verdad me parece que has hecho un abanico interesante de opciones que puede alertar a los clientes. No quiero que se me vaya el tiempo sin apelar a tu experiencia en el trato con clientes. ¿Cuál es la principal pregunta que te hace un cliente cuando tú llegas a su instalación? Porque eso demostraría cuál es la gran duda de la mayoría de los clientes. Pues mira, Edgar, la mayor duda que ellos presentan es qué puedo hacer con mi conjunto de datos. Casi todo el mundo hoy en día viene acumulando datos. Saben que lo tienen que hacer porque todo el mundo habla de que los datos son el nuevo petróleo, es el nuevo activo corporativo de todas las compañías. Entonces, todos saben que tienen que almacenarlo. Pero la pregunta es, ¿saben qué hago con eso ahora? Y, y ahí es donde entramos nosotros para realmente ver cuáles son esos KPIs que se les está dificultando cumplir, cuál es su participación en el mercado, cuál es la tasa de falsos positivos que se están generando en temas de fraude, cuál es esa tasa de aprobación o ese apetito de riesgo hacia la aprobación o no de clientes en ciertos préstamos, en ciertos beneficios financieros. Y ahí es donde comenzamos a ver, dado la data que tiene, cuáles son y los KPIs que, digamos, están teniendo problemas dentro de su compañía, y ahí comenzamos un proceso de asesoría y de sinergia para poder establecer esos casos de uso de manera que me lleve a victorias tempranas y que realmente el cliente comience a ver los beneficios que conlleva la analítica y la analítica con SaaS. Amigos, hemos estado conversando con Iván Herrera, Senior Customer Advisory de SaaS, con motivo del tema de la analítica de los datos. Te doy un minuto, Iván, para que te dirijas a todas estas personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias, Edgar, por este espacio. Comuníquense con nosotros, no lo duden, no piensen que la inteligencia artificial o la analítica está fuera de su alcance, para nada, o no piensen que tienen que ser expertos o contratar a un séquito de personal especializado, ¿no? Realmente SaaS ayuda a democratizar el concepto de analítica, ayuda a democratizarlo en sus organizaciones, a adaptarlo, a adoptarlo y a sacar el mayor beneficio de manera inmediata. Así que los invito a comunicarse con nosotros. Iván, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado, de verdad. Ha sido una exposición magistral porque creo que tocamos los puntos más importantes y que permite clarificar el concepto de SaaS. Gracias, Iván, por este tiempo que nos has regalado. Gracias a ti, Edgar. Quedaron temas pendientes, transformación digital, en fin, esto es de no acabar. Así que mucho gusto acompañarte hoy y siempre las puertas de SaaS y mías están abiertas para cualquier otra invitación de parte tuya. Ten la seguridad de que esos temas me interesan y los vamos a estar tratando próximamente. Gracias, Iván. Gracias, Edgar.